La enfermera auxiliar fue llamada inútil por el millonario, hasta que ella salvó la vida de su hijo. Los gritos resonaban por todo el consultorio privado más exclusivo de Ciudad de México, como truenos en una tormenta desesperada. Otavio Ferraz, empresario millonario de 48 años, caminaba de un lado al otro como un león enjaulado, su traje italiano perfectamente planchado, contrastando brutalmente con la furia descontrolada que emanaba de cada poro de su piel. «Eres una inútil, una completa inútil», rugía mientras señalaba con desprecio a Clara Meneses, la joven enfermera auxiliar de 28 años que permanecía de pie junto a la cama donde yacía Enrique, el hijo de Otavio. El adolescente de 14 años estaba inconsciente, conectado a múltiples tubos y monitores que emitían pitidos constantes, su rostro pálido como papel bajo las luces fluorescentes del hospital. Clara mantenía la compostura con una dignidad que solo años de trabajo en hospitales públicos le habían enseñado. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba uno de los tubos de oxígeno del menor, pero su voz permanecía firme y profesional. Había visto a muchos padres desesperados, pero nunca había enfrentado semejante desprecio por parte de alguien cuyo hijo ella estaba tratando de ayudar. «Señor Ferraz, por favor mantenga la calma. Su hijo necesita tranquilidad en este momento», le susurró Clara con una paciencia que parecía infinita, aunque por dentro su corazón se aceleraba cada vez que él elevaba la voz. Otavio se acercó a ella con pasos amenazantes, sus ojos inyectados en sangre por el estrés y la falta de sueño. «No me digas qué hacer. He pagado una fortuna por este lugar y por los mejores médicos de México. No necesito que una enfermera auxiliar de tercera categoría me dé consejos». Las palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. Clara sintió cada sílaba como una bofetada, pero mantuvo su posición junto a la cama del adolescente. Había trabajado dobles turnos durante los últimos 3 días sin apenas dormir, monitoreando constantemente los signos vitales de Enrique, ajustando medicamentos y asegurándose de que cada tubo estuviera en su lugar perfecto. El millonario continuó su diatriba cruel e implacable. «Mírate, con esa ropa barata y esa cara de pueblo. ¿Qué podrías saber tú sobre medicina real? Probablemente ni siquiera terminaste la preparatoria». Sus palabras eran como veneno destilado, diseñadas para herir y humillar. Los otros miembros del personal médico observaban desde la distancia, incómodos, pero sin atreverse a intervenir. Todos conocían la reputación y el poder económico de Otavio Ferraz, dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Sus donaciones mantenían funcionando gran parte del ala privada del hospital. Clara respiró profundamente, recordando las palabras de su difunta madre. «Hija, la verdadera nobleza no se mide por el dinero en el banco, sino por la compasión en el corazón». Esas palabras la habían sostenido durante los años más difíciles de su vida, cuando trabajaba de día como enfermera y estudiaba de noche para especializarse en cuidados intensivos pediátricos. Enrique había llegado al hospital 3 días antes en estado crítico, después de un accidente automovilístico. Clara había sido asignada a su caso desde el primer momento, y desde entonces no había dejado su lado ni un instante. Había estudiado cada uno de sus síntomas, había aprendido el patrón de su respiración, conocía cada fluctuación en sus signos vitales como si fueran los latidos de su propio corazón. Mientras Otavio continuaba gritando sobre la incompetencia del personal y amenazando con demandar a todo el hospital, Clara notó algo que la hizo helarse por completo. Los números en el monitor de Enrique comenzaron a cambiar sutilmente. Su presión arterial estaba descendiendo y el ritmo cardíaco mostraba irregularidades que ella había estado temiendo durante días. «Señor, necesito que salga inmediatamente del cuarto», dijo Clara con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «¿Cómo te atreves a darme órdenes? Tú no eres nadie para decirme dónde puedo o no estar».
Otavio estaba tan cegado por la ira que no notó que el estado de su hijo estaba comenzando a deteriorarse rápidamente ante sus propios ojos. En ese momento crítico, Clara tuvo que tomar la decisión más importante de su carrera profesional, una decisión que cambiaría no solo el destino de Enrique, sino también el curso de su propia vida para siempre. Si estás disfrutando de esta historia increíble, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué hora es allí en tu ciudad? Me encanta saber de ustedes. Los siguientes minutos transcurrieron como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para presenciar un momento que definiría el destino de dos vidas completamente diferentes. Clara observaba los monitores con la concentración de un halcón estudiando a su presa. Cada pitido, cada línea en la pantalla le gritaba que Enrique estaba entrando en una crisis médica severa. Otavio seguía despotricando sobre la incompetencia del personal, completamente ajeno al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Su voz resonaba por todo el consultorio mientras agitaba los brazos dramáticamente, señalando defectos imaginarios en el servicio y amenazando con consecuencias legales que arruinarían la carrera de cualquiera que se atreviera a contradecirlo. Exijo hablar con el director del hospital ahora mismo. Esta enfermera de pacotilla no tiene derecho a estar cerca de mi hijo, gritaba sin cesar, su rostro enrojecido por la furia y la frustración acumulada durante días de incertidumbre médica. Pero Clara había aprendido durante sus años de experiencia que en los momentos críticos el ruido exterior debe ser silenciado para escuchar lo que realmente importa. Su entrenamiento en cuidados intensivos pediátricos le había enseñado a leer los signos que otros pasaban por alto, a detectar los patrones sutiles que precedían a las emergencias médicas más graves. El ritmo cardíaco de Enrique mostraba ahora una arritmia peligrosa que Clara había visto solo 2 veces en su carrera. La presión arterial continuaba descendiendo de manera alarmante y los niveles de oxigenación comenzaban a fluctuar de forma irregular. Todos estos signos apuntaban hacia una complicación postraumática específica que requería intervención inmediata. Sin pensarlo 2 veces, Clara activó el código de emergencia del hospital. Las luces rojas comenzaron a parpadear en el pasillo mientras una alarma silenciosa alertaba al equipo de trauma sobre la situación crítica que se desarrollaba en la habitación privada número 205. ¿Qué estás haciendo? Nadie te autorizó a tocar esos botones. Otavio se acercó amenazante hacia ella, pero Clara ya estaba completamente enfocada en salvar la vida del adolescente que yacía inconsciente ante ella. Con movimientos precisos y calculados, Clara comenzó a ajustar los medicamentos intravenosos de Enrique, aumentando la dosis de un estabilizador cardíaco que había estado administrando en pequeñas cantidades durante los últimos 2 días. Su intuición médica, forjada por años de experiencia en situaciones de vida o muerte, le decía exactamente qué hacer. El equipo médico de emergencia irrumpió en la habitación como una tormenta perfectamente coordinada. El doctor Ramírez, el cardiólogo pediatra más reconocido del hospital, entró corriendo mientras se colocaba los guantes estériles. Detrás de él llegaron 3 especialistas más y 2 enfermeras adicionales, todos moviéndose con la precisión de una coreografía ensayada 1000 veces. ¿Cuál es la situación?, preguntó el doctor Ramírez mientras se acercaba rápidamente al monitor que mostraba los signos vitales de Enrique. Clara reportó los cambios que había observado con la precisión de un cronómetro suizo. Arritmia ventricular, iniciada hace 4 minutos. Presión sistólica descendiendo gradualmente desde 110 hasta 85. Saturación de oxígeno fluctuando entre 92 y 88%. He aumentado la dosis de amiodarona y he preparado equipo de cardioversión como medida preventiva.
El doctor Ramírez la miró con sorpresa y respeto. En pocos segundos, Clara había identificado correctamente una complicación médica compleja y había tomado las medidas preliminares exactas que él mismo habría ordenado. Su protocolo de emergencia había sido impecable. Mientras tanto, Otavio observaba la escena con creciente confusión y terror. La realidad de que su hijo estaba en peligro mortal comenzó a penetrar la coraza de arrogancia que había construido alrededor de su miedo. Sus gritos se convirtieron en murmullos incoherentes mientras veía a todo el equipo médico trabajar con urgencia desesperada alrededor de la cama de Enrique. «Necesitamos trasladarlo inmediatamente a cirugía», anunció el doctor Ramírez, después de revisar rápidamente todos los signos vitales. «Hay indicios de sangrado interno que no habíamos detectado anteriormente. La enfermera Meneses identificó correctamente los síntomas precursores». En ese momento, algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del cuarto. Las palabras del doctor flotaron en el aire como una revelación divina que transformaría para siempre la percepción que Otavio tenía de la mujer a quien había estado humillando despiadadamente durante los últimos minutos. Las siguientes 6 horas transcurrieron en el limbo emocional más intenso que Otavio Ferraz había experimentado en toda su vida. Sentado en la sala de espera del área quirúrgica, el millonario contemplaba por primera vez la posibilidad real de perder a su único hijo, el heredero de su imperio empresarial y la luz más brillante de su existencia. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios con seguridad absoluta, temblaban incontrolablemente mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hace horas. El traje italiano que había usado como armadura de poder durante décadas ahora se sentía como un disfraz ridículo e inadecuado para la vulnerabilidad que lo consumía desde adentro. Durante esas horas eternas, las palabras del doctor Ramírez resonaban en su mente como un eco perturbador. La enfermera Meneses identificó correctamente los síntomas precursores. Cada repetición mental de esa frase era como un martillo que golpeaba su conciencia, desarmando layer por layer la arrogancia que había construido durante décadas de éxito empresarial. Clara había permanecido en el hospital durante toda la cirugía, aunque su turno había terminado oficialmente 4 horas antes. Se había quedado sentada en un rincón discreto del área de espera sin molestar a Otavio, pero manteniéndose disponible por si el equipo médico necesitaba información adicional sobre las últimas 72 horas de cuidado que había proporcionado a Enrique. Cuando finalmente el doctor Ramírez emergió del quirófano, su rostro llevaba la expresión de alivio controlado que solo los cirujanos experimentados pueden mostrar después de una operación exitosa, pero complicada. Sus palabras fueron directas y reconfortantes. La cirugía fue exitosa. Enrique está estable y fuera de peligro inmediato. Otavio se levantó tambaleante, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. ¿Está completamente bien? ¿Se recuperará por completo? Su voz había perdido toda la autoridad arrogante que lo caracterizaba, reemplazada por la vulnerabilidad desnuda de un padre desesperado. «Se recuperará completamente», confirmó el doctor Ramírez con una sonrisa profesional pero genuina. «Sin embargo, debo decirle algo muy importante, señor Ferraz. Si la enfermera Meneses no hubiera identificado los síntomas cuando lo hizo, si hubiera esperado 1 hora más para activar el protocolo de emergencia, estaríamos teniendo una conversación muy diferente en este momento». Las palabras cayeron sobre Otavio como una avalancha de realidad aplastante. El doctor continuó explicando con detalle técnico pero comprensible. Su hijo había desarrollado una hemorragia interna muy sutil que solo era detectable a través de cambios mínimos en sus signos vitales. La enfermera Meneses había estado monitoreando esos patrones durante 3 días consecutivos, lo que le permitió reconocer inmediatamente cuando algo cambió. Clara permanecía sentada en silencio, sus ojos enrojecidos
por la falta de sueño, pero brillando con la satisfacción silenciosa de saber que había hecho exactamente lo correcto en el momento preciso. No sentía necesidad de buscar reconocimiento o vindicación. Para ella, el hecho de que Enrique estuviera vivo era la única recompensa que necesitaba. Además, continuó el doctor Ramírez, quiero que sepa que la enfermera Meneses se quedó despierta durante 72 horas casi consecutivas, monitoreando personalmente a su hijo cuando podría haber delegado esa responsabilidad a otros miembros del personal. Su dedicación fue extraordinaria, incluso para los estándares de nuestro hospital. Cada palabra del doctor era como una daga que atravesaba el corazón de Otavio. No de dolor, sino de una vergüenza tan profunda que parecía cambiar la estructura misma de su alma. Comenzó a recordar cada insulto que había lanzado contra Clara, cada humillación que había intentado infligirle, cada momento en que había cuestionado su competencia profesional. El millonario giró lentamente hacia donde Clara permanecía sentada, su rostro mostrando ahora una mezcla compleja de gratitud, vergüenza y algo que él mismo no podía definir completamente. Ella lo miró a los ojos por primera vez desde que había comenzado toda la pesadilla, y en esa mirada él vio no odio o resentimiento, sino una compasión pura que lo desarmó completamente. En ese momento, Otavio Ferraz comprendió que había cometido el error más grande de su vida y que la persona a quien había tratado con desprecio despiadado era exactamente quien había salvado lo que más amaba en el mundo. Los días siguientes a la cirugía fueron una montaña rusa emocional que transformó fundamentalmente la perspectiva de vida de Otavio Ferraz. Enrique se recuperaba satisfactoriamente en su habitación privada, pero la culpa que pesaba sobre los hombros de su padre era tan densa que parecía cambiar hasta la forma en que caminaba por los pasillos del hospital. Cada mañana, Otavio llegaba temprano al hospital y se quedaba hasta tarde, no solo para estar cerca de su hijo, sino también con la esperanza secreta de encontrar a Clara durante sus rondas de trabajo. Había ensayado mentalmente cientos de disculpas diferentes, pero ninguna parecía remotamente adecuada para la magnitud de su comportamiento despreciable. Clara continuaba trabajando sus turnos regulares en diferentes áreas del hospital, profesional e imperturbable como siempre. Cuando ocasionalmente se cruzaba con Otavio en los pasillos, lo saludaba con la misma cortesía educada que mostraba a todos los familiares de pacientes, sin mostrar rastro de resentimiento o incomodidad. Esta gracia natural que Clara demostraba hacía que la culpa de Otavio se intensificara exponencialmente. Había esperado enfrentar ira, rencor o al menos frialdad justificada, pero en lugar de eso se encontraba con una dignidad serena que lo hacía sentir aún más pequeño y despreciable. Durante sus largas horas de vigilia junto a la cama de Enrique, Otavio comenzó a reflexionar profundamente sobre el hombre en que se había convertido a lo largo de los años. Su éxito empresarial había sido construido sobre una filosofía de dominación y control, donde él creía firmemente que el dinero y el poder le daban derecho a tratar a otros como seres inferiores. Recordó cómo había construido su imperio desde cero, comenzando con un pequeño supermercado heredado de su padre y expandiéndolo hasta convertirlo en una cadena nacional. Durante ese proceso, había adoptado la creencia de que la riqueza era una medida directa del valor humano y que aquellos con menos recursos económicos automáticamente tenían menos inteligencia, competencia o valor social. Enrique despertó completamente al tercer día después de la cirugía y sus primeras palabras fueron una pregunta sobre la enfermera bonita que siempre estaba cuidándome cuando me sentía mal. El adolescente recordaba vagamente la presencia constante y reconfortante de Clara durante los momentos más críticos de su enfermedad. Papá, esa enfermera era muy amable conmigo. Siempre me hablaba suavemente cuando tenía pesadillas y me explicaba
¿Qué estaba pasando cuando me sentía confundido?, comentó Enrique con la honestidad directa que solo los adolescentes pueden mostrar. Estas palabras fueron como sal en las heridas emocionales de Ottavio. Su hijo, la persona más importante en su universo, había experimentado bondad y profesionalismo de la misma mujer que él había tratado como escoria humana. La ironía era tan cruel que parecía diseñada por el destino mismo. Ottavio comenzó a investigar discretamente sobre la vida personal de Clara, no por curiosidad morbosa, sino por un deseo genuino de entender a la persona que había salvado a su hijo. Descubrió que ella vivía sola en un pequeño departamento en una zona modesta de la ciudad, que enviaba dinero mensualmente a su madre viuda en un pueblo rural y que trabajaba turnos dobles frecuentemente para pagar sus propios estudios de especialización médica. Cada detalle que aprendía sobre la vida de Clara intensificaba su respeto por ella y simultáneamente su desprecio por sí mismo. Aquí estaba una mujer que con una fracción de sus recursos económicos demostraba más nobleza, dedicación y valor humano del que él había mostrado en décadas de vida privilegiada. La transformación que estaba ocurriendo en el corazón de Ottavio no era súbita, sino gradual, como el cambio de estaciones. Cada día que pasaba visitando a su hijo en el hospital, cada interacción breve y profesional con Clara, cada momento de reflexión solitaria, contribuía a desmantelar la persona arrogante que había sido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras observaba a Clara ajustar cuidadosamente los medicamentos de un niño pequeño en la habitación contigua, Ottavio finalmente comprendió la profundidad real de lo que había hecho. No había humillado simplemente a una empleada del hospital. Había atacado cruelmente a un ángel guardián que había dedicado su vida a salvar las vidas de otros. En ese momento de claridad devastadora, Ottavio Ferraz tomó una decisión que cambiaría no solo su propia vida, sino también el destino de Clara Meneses para siempre. La noche del quinto día después de la cirugía de Enrique, Ottavio Ferraz se encontró sentado en su oficina ejecutiva por primera vez en una semana. El espacio que una vez había representado su poder y éxito, ahora se sentía frío y vacío, como un mausoleo de sus propias ambiciones vacías. Las paredes estaban decoradas con premios empresariales, fotografías con políticos influyentes y reconocimientos de organizaciones comerciales. Pero cada imagen le recordaba ahora la persona superficial y arrogante que había sido, una persona que medía el valor humano exclusivamente por cuentas bancarias y títulos académicos. Sobre su escritorio de caoba importada, había esparcido toda la información que había conseguido discretamente sobre Clara Meneses. No había sido necesario contratar investigadores privados. Una simple conversación con el director de recursos humanos del hospital le había proporcionado un perfil completo de la mujer que había salvado a su hijo. Clara había estudiado enfermería en una universidad pública, graduándose con honores a pesar de trabajar medio tiempo para sostener a su madre viuda. Después de la graduación, había trabajado en hospitales públicos durante 5 años antes de conseguir su posición actual, siempre especializándose en cuidados intensivos pediátricos porque, según sus referencias laborales, tenía un don natural para conectar con niños enfermos. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente excepcionales. Sus supervisores la describían como excepcionalmente competente, dedicada más allá de los requisitos del trabajo y una enfermera que trata cada paciente como si fuera su propia familia. Una evaluación particularmente conmovedora mencionaba que Clara había permanecido voluntariamente durante un huracán para cuidar pacientes pediátricos cuando otros miembros del personal no pudieron llegar al hospital. Pero lo que más impactó a Ottavio fue descubrir que Clara ganaba en un mes aproximadamente lo que él gastaba en una sola cena en restaurantes exclusivos.
A pesar de su salario modesto, había logrado mantenerse actualizada en las técnicas médicas más avanzadas, había completado cursos de especialización pagándolos de su propio bolsillo y había mantenido un historial de servicio impecable durante toda su carrera. Esa noche, Ottavio no durmió. Paseaba por su mansión de 10 recámaras, sintiendo como cada lujo que lo rodeaba se burlaba de su ceguera anterior. Sus empleados domésticos lo observaban con preocupación. Nunca habían visto al poderoso empresario en un estado tan reflexivo y perturbado. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde el ventanal de su sala principal, Ottavio tuvo una epifanía que cambiaría el curso de múltiples vidas. La realización llegó con la claridad dolorosa de un rayo. Tenía la oportunidad, y más importante, la responsabilidad moral de transformar su error más grande en algo que honrara la bondad que Clara había demostrado. Al día siguiente, Ottavio llegó al hospital más temprano que nunca, pero en lugar de ir directamente a la habitación de Enrique, se dirigió a la oficina administrativa para solicitar una reunión privada con el director del hospital, el doctor Alejandro Vázquez. El doctor Vázquez, un hombre de 60 años con 4 décadas de experiencia en administración hospitalaria, recibió a Ottavio con la cortesía profesional reservada para los donantes importantes de la institución. Sin embargo, lo que Ottavio le propuso durante esa reunión era tan inusual que el experimentado director necesitó varios minutos para procesarlo completamente. Doctor Vázquez, comenzó Ottavio con una seriedad que el administrador nunca había visto en él. Quiero establecer una beca de estudios médicos completa, incluyendo especialización internacional, específicamente para la enfermera Clara Meneses. Además, quiero crear un fondo permanente que le garantice seguridad económica durante toda su carrera. El doctor Vázquez alzó las cejas, sorprendido no solo por la generosidad de la propuesta, sino por el tono completamente transformado del millonario. Es una iniciativa muy generosa, señor Ferraz. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión específica? Ottavio respiró profundamente antes de responder, sus palabras cargadas con el peso de la culpa y la determinación de redimirse. Clara Meneses salvó la vida de mi hijo, doctor. Pero más que eso, me enseñó algo sobre verdadera nobleza que había olvidado durante décadas de éxito empresarial. Lo que quiero hacer no es caridad, es justicia. La conversación que siguió duraría 2 horas y resultaría en la creación de algo que cambiaría no solo la vida de Clara, sino también la cultura de reconocimiento y apoyo profesional en todo el hospital. La mañana del 7º día después de la cirugía de Enrique, Clara Meneses recibió una solicitud inusual del director de Recursos Humanos. Presentarse en la oficina administrativa principal a las 2 de la tarde para una reunión de evaluación especial. La naturaleza vaga de la solicitud la intrigó, pero no le causó preocupación. Su historial profesional era impecable. Mientras tanto, Ottavio había pasado las últimas 48 horas trabajando incansablemente con su equipo de abogados y asesores financieros para estructurar lo que él consideraba la propuesta más importante de toda su carrera empresarial. No se trataba de una adquisición corporativa o una expansión comercial. Se trataba de la oportunidad de transformar una injusticia personal en un legado de reconocimiento y oportunidad. La oficina del doctor Vázquez había sido preparada cuidadosamente para la reunión. Además del director del hospital, estaban presentes el jefe del departamento de enfermería, la coordinadora de recursos humanos y discretamente sentado en una esquina, Ottavio Ferraz, con una carpeta que contenía documentos que cambiarían la vida de Clara para siempre. Cuando Clara entró a la oficina puntualmente a las 2, su expresión mostraba la cortesía profesional habitual, mezclada con curiosidad natural. Vestía su uniforme de enfermera impecablemente planchado.
sus zapatos cómodos pero relucientes, y llevaba consigo la presencia serena que la había caracterizado durante toda su carrera. «Por favor, siéntese, enfermera Meneses», dijo el doctor Vázquez, con una sonrisa que intentaba ocultar la emoción que todos en la habitación compartían. «Hemos solicitado esta reunión para discutir su futuro profesional en nuestra institución». Clara se sentó con la espalda recta, sus manos cuidadosamente colocadas sobre su regazo. «Por supuesto, doctor. ¿Hay algún asunto específico que necesite aclaración?» El doctor Vázquez intercambió una mirada significativa con Otavio antes de continuar. «Enfermera Meneses, durante su tiempo con nosotros, usted ha demostrado consistentemente un nivel de competencia profesional y dedicación que excede extraordinariamente nuestros estándares más altos. Su manejo reciente del caso del joven Enrique Ferraz ha sido particularmente ejemplar». Clara asintió modestamente. «Gracias, doctor. Simplemente hice mi trabajo como he sido entrenada para hacerlo». Precisamente esa humildad y profesionalismo son las razones por las que estamos aquí hoy, intervino Otavio, levantándose de su silla y acercándose al escritorio. Su voz había perdido completamente la arrogancia que lo había caracterizado una semana antes, reemplazada por un respeto genuino y palpable. Clara lo miró con sorpresa. Durante la última semana, había notado cambios sutiles en el comportamiento de Otavio cuando se cruzaban en los pasillos del hospital. Los gritos y la hostilidad habían sido reemplazados por saludos cordiales, pero nunca había esperado encontrarlo en una reunión administrativa formal. «Señor Ferraz», dijo Clara con su cortesía profesional habitual, «espero que Enrique se esté recuperando satisfactoriamente». «Se está recuperando perfectamente, gracias a usted», respondió Otavio, su voz cargada de una emoción que Clara no había escuchado anteriormente. «Y es precisamente sobre eso que queremos hablar hoy». El doctor Vázquez tomó la palabra nuevamente. «Enfermera Meneses, el señor Ferraz ha propuesto establecer un programa de desarrollo profesional específicamente diseñado para usted. Se trata de una oportunidad de especialización médica avanzada que incluiría estudios internacionales y garantías económicas a largo plazo». Los ojos de Clara se expandieron con sorpresa genuina. En todos sus años de trabajo hospitalario, nunca había escuchado de una propuesta tan extraordinaria dirigida específicamente a una enfermera auxiliar. «No estoy segura de entender completamente», murmuró, su voz reflejando confusión y cautela. Otavio se aclaró la garganta, preparándose para las palabras más importantes que había pronunciado en décadas. «Clara, hace una semana cometí el error más grande de mi vida. La traté con desprecio y crueldad cuando usted estaba salvando la vida de mi hijo. No solo eso, sino que cuestioné su competencia profesional cuando usted demostró un nivel de habilidad médica que superaba al de doctores con décadas de experiencia». La habitación se llenó de un silencio denso, mientras Clara procesaba las palabras que nunca había esperado escuchar del hombre que la había humillado tan cruelmente apenas una semana antes. El silencio en la oficina administrativa se extendió durante varios segundos que parecieron eternos. Clara permanecía inmóvil en su silla, sus ojos alternando entre Otavio y el doctor Vázquez, tratando de procesar la realidad de lo que estaba escuchando. La propuesta era tan extraordinaria que su mente práctica necesitaba tiempo para comprender todas las implicaciones. Otavio continuó, su voz ahora quebrada por una emoción que nunca había mostrado públicamente. «Clara, lo que quiero ofrecerle no es caridad ni un gesto de culpa superficial. Es un reconocimiento tardío pero sincero de su excepcional valor profesional y personal. Durante años he creído erróneamente que el dinero determinaba el valor de las personas. Usted me enseñó que estaba completamente equivocado». Clara escuchaba con una mezcla de asombro y cautela. Su experiencia de vida le había enseñado a ser escéptica de las promesas grandiosas.
especialmente cuando venían de personas poderosas que anteriormente la habían tratado mal. Señor Ferraz, agradezco sus palabras, pero no entiendo exactamente qué está proponiendo. El doctor Vázquez abrió la carpeta que tenía frente a él y comenzó a explicar los detalles específicos del programa. La propuesta incluye una beca completa para estudios de especialización en medicina de emergencias pediátricas en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo. Los estudios durarían 2 años, con todos los gastos cubiertos, incluyendo alojamiento, alimentación y un estipendio mensual. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas que intentó controlar profesionalmente. Johns Hopkins había sido su sueño desde que comenzó a estudiar enfermería, pero las barreras económicas habían hecho que pareciera tan inalcanzable como viajar a la luna. Eso es extraordinario, pero yo no podría aceptar algo así. ¿Por qué no?, preguntó Otavio con curiosidad genuina. Clara respiró profundamente, organizando sus pensamientos antes de responder con la honestidad directa que la caracterizaba. Señor Ferraz, hace una semana usted me gritó y me humilló frente a todo el personal médico. Me llamó inútil e incompetente. No puedo aceptar que esas palabras desaparezcan simplemente porque ahora se siente agradecido. La respuesta de Clara impactó a todos en la habitación como un rayo inesperado. Otavio había anticipado sorpresa, gratitud, incluso desconfianza, pero no había esperado que ella confrontara directamente su comportamiento anterior con tanta dignidad y firmeza. Tiene razón, admitió Otavio después de varios segundos de reflexión. Mis palabras fueron inexcusables y ningún gesto posterior puede borrar el daño que intenté causarle, pero precisamente por eso necesito hacer esto. No para absolverme de mi culpa, sino para honrar la bondad que usted demostró cuando yo no la merecía. Clara lo estudió cuidadosamente, buscando en sus ojos algún indicio de manipulación o motivos ocultos. Lo que encontró la sorprendió, una vulnerabilidad genuina que nunca había visto en el arrogante millonario que había conocido la semana anterior. Además, continuó el doctor Vázquez, hay otro componente de la propuesta. Al regresar de Johns Hopkins, usted tendría garantizada una posición como coordinadora del nuevo Departamento de Emergencias Pediátricas que el señor Ferraz financiará completamente. Sería responsable de entrenar a otros profesionales de enfermería en las técnicas avanzadas que aprenderá. Esta parte de la propuesta resonó profundamente con Clara. La oportunidad de enseñar y elevar el nivel de atención médica para niños enfermos había sido siempre su aspiración más profunda. No se trataba solo de avanzar en su propia carrera, sino de crear un impacto positivo duradero en la vida de innumerables familias. Hay una condición, dijo Clara finalmente, su voz firme pero considerada. Si acepto esta propuesta, quiero que sea pública. Quiero que otros miembros del personal de enfermería sepan que el éxito profesional y el reconocimiento son posibles independientemente de sus antecedentes económicos. Otavio sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. No solo acepto esa condición, la aplaudo. De hecho, quiero expandir el programa para incluir becas anuales para enfermeras que demuestren el mismo nivel de dedicación y competencia que usted ha mostrado. En ese momento, Clara comprendió que la propuesta representaba algo mucho más grande que una oportunidad personal. Era la posibilidad de crear un legado de reconocimiento y oportunidad para profesionales de la salud que, como ella, habían dedicado sus vidas a servir a otros a pesar de las limitaciones económicas. Los siguientes días transcurrieron como un huracán de emociones, preparativos y cambios fundamentales en las vidas de ambos protagonistas. Clara había aceptado la propuesta después de una noche completa de reflexión, conversaciones con su madre por teléfono y una larga caminata por su barrio que la ayudó a procesar la magnitud de la oportunidad que se le presentaba.
La noticia de la beca se extendió por todo el hospital como un incendio beneficioso. Los compañeros de Clara reaccionaron con una mezcla de admiración, sorpresa y alegría genuina. Muchos de ellos habían sido testigos de la dedicación extraordinaria que ella había demostrado durante años, trabajando turnos dobles, estudiando durante sus descansos y tratando cada paciente con el cuidado que reservaría para su propia familia. Enrique se había recuperado completamente y estaba listo para ser dado de alta del hospital. Durante sus últimos días como paciente, había desarrollado un cariño especial por Clara, quien lo visitaba brevemente cada día para asegurarse de que su recuperación progresara adecuadamente. El adolescente había escuchado rumores sobre la beca y, con la curiosidad natural de su edad, había preguntado directamente a su padre sobre los detalles. «Papá, ¿es cierto que le vas a pagar estudios médicos a Clara?», preguntó Enrique mientras empacaba sus pertenencias personales en su habitación del hospital. Otavio se sentó en la cama junto a su hijo, sintiendo el peso de explicar una lección de vida que él mismo había aprendido de la manera más dolorosa posible. «Sí, hijo. Clara va a estudiar en uno de los mejores hospitales del mundo y cuando regrese va a ayudar a entrenar a otros médicos y enfermeras para que puedan salvar las vidas de más niños como tú». «Eso es genial», respondió Enrique con la sinceridad directa de los adolescentes. «Ella se lo merece. Siempre fue muy amable conmigo, incluso cuando yo estaba asustado y confundido. Me explicaba qué estaba pasando y me hacía sentir seguro». Estas palabras fueron un recordatorio adicional para Otavio de cuán profundamente había malinterpretado el carácter de Clara durante su primera interacción. Mientras él había estado gritando sobre incompetencia imaginaria, ella había estado proporcionando no solo cuidado médico excepcional, sino también apoyo emocional a su hijo aterrorizado. 2 semanas después de la reunión inicial, se organizó una ceremonia oficial en el hospital para anunciar públicamente la nueva beca y el programa de desarrollo profesional. El auditorio principal estaba lleno de personal médico, administradores y varios periodistas de medios especializados en salud que habían sido invitados para documentar el evento. Clara se sentía nerviosa mientras se preparaba para su primer discurso público, pero también experimentaba una emoción profunda al saber que su historia podría inspirar a otros profesionales de enfermería que enfrentaban las mismas barreras económicas que ella había superado. Otavio había insistido en que Clara fuera quien hablara primero durante la ceremonia. Cuando ella se acercó al micrófono, vestida con un traje modesto pero elegante que había comprado específicamente para la ocasión, la audiencia guardó un silencio respetuoso y expectante. «Hace un mes», comenzó Clara con voz clara y firme, «yo era simplemente una enfermera auxiliar haciendo mi trabajo de la mejor manera que sabía. Hoy me encuentro con la oportunidad de estudiar en una de las instituciones médicas más prestigiosas del mundo. Esta transformación no ocurrió porque busqué reconocimiento o recompensa, sino porque mantuve el compromiso de tratar cada paciente como si fuera mi propia familia». Sus palabras resonaron profundamente entre la audiencia, especialmente entre los miembros del personal de enfermería que comprendían exactamente los desafíos y limitaciones que Clara había enfrentado durante su carrera. «Esta beca no es solo una oportunidad personal», continuó Clara. «Es un recordatorio de que la excelencia profesional puede surgir de cualquier lugar, independientemente de los antecedentes económicos o sociales. Espero que mi experiencia inspire a otros a perseguir sus sueños médicos, sabiendo que la dedicación y la competencia serán reconocidas y recompensadas». Cuando Clara terminó su discurso, la ovación fue espontánea y prolongada. Otavio observaba desde la primera fila,
sintiéndose simultáneamente orgulloso de ser parte de esta transformación y humillado por el contraste entre la gracia de Clara y su propio comportamiento anterior. El evento marcó el beginning de una nueva era, tanto en la vida de Clara como en la cultura institucional del hospital, donde el mérito profesional sería reconocido y celebrado independientemente del origen socioeconómico de los empleados. 6 meses después de la ceremonia en el hospital, Clara se encontraba en Baltimore, inmersa en el programa de especialización más intensivo y gratificante de su vida. Johns Hopkins había superado todas sus expectativas, no solo en términos de excelencia académica, sino también en la diversidad de casos médicos complejos que la estaban preparando para ser una especialista de clase mundial. Cada semana, Clara enviaba reportes detallados sobre su progreso académico al Dr. Vázquez y, sorprendentemente, también mantenía correspondencia regular con Ottavio. Lo que había comenzado como actualizaciones profesionales formales se había desarrollado gradualmente en una amistad improbable pero genuina, basada en respeto mutuo y crecimiento personal compartido. Ottavio había experimentado su propia transformación durante estos meses. La lección de humildad que Clara le había enseñado había permeado todos los aspectos de su vida empresarial y personal. Había implementado programas de reconocimiento y desarrollo profesional en todas sus empresas, enfocándose específicamente en identificar y apoyar el talento independientemente del origen socioeconómico de los empleados. Enrique, completamente recuperado y de vuelta en la escuela, había desarrollado un interés genuino por la medicina inspirado directamente por la experiencia con Clara. Había comenzado a hacer trabajo voluntario en el hospital los fines de semana, ayudando con tareas administrativas simples, pero observando de cerca el trabajo de enfermeras y médicos. «Papá, quiero estudiar medicina», anunció Enrique durante una cena familiar. «Quiero poder ayudar a salvar vidas como Clara salvó la mía». Esta declaración llenó a Ottavio de un orgullo profundo, pero también de una reflexión seria sobre el tipo de médico que su hijo llegaría a ser. «Hijo, si vas a estudiar medicina, quiero que aprendas no solo sobre ciencia y técnica médica, sino también sobre humildad y respeto por todos los pacientes, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan». Mientras tanto, en Baltimore, Clara estaba destacándose extraordinariamente en sus estudios. Sus profesores consistentemente comentaban sobre su combinación única de habilidad técnica excepcional y compasión genuina por los pacientes. Su experiencia previa trabajando con recursos limitados la había hecho particularmente hábil para encontrar soluciones creativas a problemas médicos complejos. Uno de sus profesores, el Dr. Michael Thompson, un especialista en medicina de emergencias pediátricas con 30 años de experiencia, había quedado tan impresionado con Clara que le propuso participar en un proyecto de investigación sobre protocolos de emergencia que podría ser publicado en revistas médicas internacionales. «Clara, en mis 3 décadas de enseñanza, raramente he visto a alguien con su combinación de instinto médico y dedicación profesional», le dijo el Dr. Thompson durante una reunión individual. Su trabajo podría influir en protocolos de emergencia pediátrica a nivel internacional. Esta oportunidad representaba el tipo de reconocimiento académico que Clara nunca había imaginado posible durante sus años trabajando en turnos dobles para pagar sus estudios básicos de enfermería. Cada logro que alcanzaba en Johns Hopkins era un testimonio no solo de su talento individual, sino también de la transformación que puede ocurrir cuando el mérito verdadero es reconocido y apoyado adecuadamente. De vuelta en México, Ottavio había establecido formalmente la Fundación Clara Meneses para la Excelencia en Enfermería, un programa que proporcionaba becas anuales a enfermeras excepcionales para estudios de especialización avanzada.
La primera cohorte de becarios incluía 5 enfermeras de diferentes hospitales públicos y privados, todas seleccionadas basándose únicamente en mérito profesional y dedicación demostrada. El impacto de la fundación se extendía más allá de las becas individuales. Había inspirado a otros empresarios mexicanos a crear programas similares, generando un movimiento nacional para reconocer y apoyar la excelencia en profesiones de atención médica que tradicionalmente habían sido subestimadas y mal remuneradas. La transformación de Otavio de un millonario arrogante a un filántropo reflexivo había sido tan notable que varios medios de comunicación habían solicitado entrevistas sobre su conversión empresarial. Sin embargo, él consistentemente rechazaba estas oportunidades, insistiendo en que el enfoque debía mantenerse en Clara y en las enfermeras que se beneficiaban de los programas de la fundación. Durante una llamada telefónica semanal con Clara, Otavio compartió una reflexión que había estado desarrollando durante meses. Clara, quiero que sepas que salvar la vida de Enrique fue solo el primer regalo que me diste. El segundo regalo, mucho más valioso, fue enseñarme qué significa verdaderamente ser un ser humano decente. A medida que se acercaba el final del primer año de estudios de Clara en Johns Hopkins, tanto ella como Otavio sabían que su regreso a México marcaría el beginning de una nueva fase en sus vidas interconectadas, una fase que prometía crear un impacto duradero en innumerables vidas futuras. 2 años después de aquel día fatídico en el consultorio privado, Clara Meneses regresó a México como una especialista de renombre internacional en medicina de emergencias pediátricas. Su llegada al aeropuerto fue recibida no solo por el doctor Vázquez y el personal del hospital, sino también por Otavio y Enrique, quien ahora tenía 16 años y había crecido notablemente durante su ausencia. El nuevo departamento de emergencias pediátricas que esperaba a Clara era una instalación de última generación, equipada con tecnología médica avanzada que rivalizaba con los mejores hospitales del mundo. Otavio había supervisado personalmente cada detalle de la construcción, asegurándose de que Clara tuviera todos los recursos necesarios para implementar las técnicas innovadoras que había aprendido en Johns Hopkins. Durante su primera semana de regreso, Clara fue invitada a dar una conferencia magistral para todo el personal médico del hospital. El auditorio estaba completamente lleno, no solo con empleados del hospital, sino también con estudiantes de medicina de universidades locales y representantes de otros hospitales interesados en implementar programas similares. Hace 2 años, comenzó Clara desde el podium, su voz ahora portando la confianza de alguien que había trabajado en uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo. Yo era una enfermera auxiliar que simplemente hacía su trabajo de la mejor manera que sabía. Hoy regreso como especialista, pero más importante, regreso con la responsabilidad de asegurar que otros profesionales de la salud tengan las mismas oportunidades de desarrollo que me fueron otorgadas. Su presentación detalló no solo las técnicas médicas avanzadas que había aprendido, sino también los protocolos de entrenamiento que implementaría para elevar el nivel de atención médica pediátrica en toda la región. El proyecto de investigación que había completado con el Dr. Thompson había sido publicado en 3 revistas médicas internacionales, estableciendo a Clara como una autoridad reconocida en su campo. Enrique, quien había estado siguiendo los estudios de medicina preuniversitarios con dedicación excepcional, se acercó a Clara después de la conferencia. El adolescente había crecido no solo físicamente, sino también en madurez emocional, transformado por la experiencia de haber estado al borde de la muerte y por el ejemplo de humildad que su padre había aprendido de Clara. Clara, quiero agradecerte no solo por salvar mi vida, sino por cambiar la vida de mi padre y por extensión la mía, dijo Enrique con una seriedad impresionante para su edad.
He decidido especializar mi carrera médica en emergencias pediátricas. Quiero aprender de ti y continuar el trabajo que has comenzado aquí. Esta declaración emocionó profundamente a Clara, quien vio en el joven la posibilidad de crear un legado que se extendería mucho más allá de su propia carrera. Enrique representaba la próxima generación de profesionales médicos que serían entrenados con una filosofía de humildad, respeto y excelencia técnica. Otavio observaba esta interacción desde la distancia, sintiendo una satisfacción profunda al ver cómo su error más grande se había transformado en la influencia más positiva en la vida de su hijo. La Fundación Clara Meneses había crecido hasta incluir programas en 6 países latinoamericanos, proporcionando oportunidades de desarrollo profesional a más de 100 enfermeras y técnicos médicos. 6 meses después del regreso de Clara, el Departamento de Emergencias Pediátricas que ella dirigía había establecido récords de efectividad en tratamiento de casos críticos. Su equipo, entrenado en las técnicas más avanzadas disponibles, había salvado las vidas de docenas de niños que anteriormente habrían tenido pocas posibilidades de sobrevivir. Durante una ceremonia para celebrar el primer aniversario del departamento, Clara fue invitada a dar un discurso de cierre que resumiera el impacto del programa. Mientras se preparaba, reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquel día cuando Otavio la había humillado frente a todo el personal médico. El verdadero milagro de esta historia, dijo Clara ante la audiencia compuesta por colegas, estudiantes y familias de pacientes que habían sido salvados por su departamento, no fue que yo salvé la vida de Enrique. El verdadero milagro fue que Enrique y su padre me enseñaron que los errores más grandes de nuestras vidas pueden convertirse en las oportunidades más extraordinarias para el crecimiento y la redención. Otavio, sentado en la primera fila junto a Enrique, sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en décadas. La mujer que una vez había intentado humillar, ahora estaba hablando sobre perdón y transformación con una gracia que él todavía estaba aprendiendo a emular. Cada niño cuya vida salvamos en este departamento, continuó Clara, es un recordatorio de que la excelencia profesional, combinada con compasión humana, puede crear milagros cotidianos. Y cada profesional de la salud que entrenamos aquí lleva consigo la responsabilidad de tratar a cada paciente y cada colega con la dignidad y el respeto que todos merecemos. Cuando Clara terminó su discurso, la ovación fue tan prolongada y emotiva que varios asistentes comenzaron a aplaudir de pie. Otavio se acercó al pódium después de que la audiencia se calmó, no para dar un discurso, sino simplemente para estrechar la mano de Clara públicamente, un gesto que simbolizaba la transformación completa de su relación, desde humillación mutua hasta respeto y amistad genuinos. Esa noche, mientras Clara caminaba por los pasillos del hospital donde había trabajado como enfermera auxiliar años antes, reflexionó sobre cómo una sola decisión profesional correcta en un momento crítico había cambiado no solo su vida, sino también las vidas de Enrique, Otavio y docenas de futuros profesionales médicos que se beneficiarían del legado que habían creado juntos. La historia, que había comenzado con gritos de humillación en un consultorio privado, había evolucionado hasta convertirse en un testimonio viviente de que la verdadera nobleza no se mide por cuentas bancarias o títulos académicos, sino por la capacidad de reconocer errores, buscar redención y crear oportunidades para que otros alcancen su máximo potencial profesional y humano. Esta historia nos recuerda que los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en los catalizadores más poderosos para la transformación personal y el impacto positivo en las vidas de otros. A veces, la humildad llega de las formas más inesperadas, pero cuando la abrazamos genuinamente, puede crear legados que trascienden nuestras propias limitaciones.
Si te gustó esta historia increíble, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo estas historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.